Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Seguimos con la secuencia de estudio del libro de Romanos y ya vamos llegando ya bien al final. Y hoy día nos corresponde el capítulo 14. Entonces, a modo para introducir este capítulo 14, eh, quería hacer mencionar estos aspectos, estos puntos. La primera sección de Romano se, se va desde el capítulo 1 al capítulo 11, donde ahí en todo ese capítulo podemos ver cómo Dios extiende su gracia y su misericordia al hombre, al ser humano que está en pecado y se merecía la justicia de Dios. Y esta es la parte de Dios, esta es como la parte que le corresponde a Dios. ¿Cuál fue? Que Dios extendió su gracia y su misericordia al hombre perdido. En la segunda sección del capítulo 12, que comenzamos hace un par de miércoles atrás, hasta el final, eh, deja ver la responsabilidad del hombre de cómo vivir en respuesta a esta gracia dada por el Señor, del capítulo 12 adelante. El capítulo 12 parte diciendo así: por tanto, hermanos, os ruego, o otra versión dice, creo que la Reina Valera dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Todo lo expresado en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, a esa misericordia es que la Pablo se refiere. Entonces, por esta misericordia, por la gracia dada por Dios, hermanos, os ruego por esta misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, estos capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 eh, expresan de qué manera nosotros es que debemos de, qué significa en el fondo vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que significa? En los capítulos anteriores, el 12 y el 13, eh, Pablo nos exhorta cómo, cómo es vivir como un sacrificio vivo en el mundo, como peregrinos, ya que no somos de este mundo, vamos de paso, nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cómo debemos comportarnos en el mundo? Eh, como esta nueva criatura, como un sacrificio vivo. Pero ahora, en el capítulo siguiente, en el capítulo 14, en el que vamos a ver hoy día, veremos cómo es vivir, pero ahora no en el mundo, sino dentro de la hermandad. Podríamos decir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, y esto es muy importante. Al igual que todo lo visto anterior y lo que va a venir el próximo miércoles, es importante, pero es de suma importancia entender de qué manera nosotros debemos de comportarnos dentro de la iglesia. Y lo podemos llevar a nuestra iglesia local, aquí a Perales, siendo práctico, concreto. Eh, Hay un montón de principios que nosotros debiéramos de interiorizar, hacer nuestro. Porque si lo hiciéramos así, hermano, le aseguro que nos ahorraríamos un montón de situaciones difíciles, problemas, dificultades, eh, si fuésemos obedientes al consejo de Pablo. Si tuviéramos que resumir el tema tratado en este capítulo, podría ser así. Yo definí así. Le puse como este tema central. ¿Cómo debemos amarnos entre hermanos con diferentes niveles de santificación? ¿Y cómo amarnos en esas áreas grises donde la Biblia no se pronuncia específicamente, pero sí que nos da los lineamientos claros de cómo conducirnos en esos aspectos? Eso es lo que nosotros vamos a estar conversando en este capítulo 14. Disculpa, hermano, si hay un poco de ruido porque aquí hay una situación y si se sale algo, pido comprensión. Ya. Versículo 1, entrando ahora sí ya en el capítulo 14 de Romanos. Versículo 1 dice así en el nombre del Señor.
Y en la clave yo creo que desde todo el capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recordemos ese versículo hasta el final. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir o aceptar, en otras versiones, viene del original que se dice proslambano y que tiene el sentido de dar la bienvenida. Entonces, cuando nosotros, el Señor, o Pablo aquí en este caso, nos invita a recibir al débil, ¿a qué nos está animando? A dar la bienvenida. Recibir, darle la bienvenida al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ahí está la clave. No para pelear, no para discutir, no para presumir quizá un mayor conocimiento, no, no es para contender, sino es que debemos de darle la bienvenida. Y como dice aquí, recibir está en un tiempo verbal, presente imperativo, que es lo que indica o lo que se usa cuando uno da una orden, un presente imperativo. Entonces, con esto nosotros podemos eh, comprender de que esto debe de ser o convertirse en una actitud de vida, en una forma de vivir, que seamos capaces de dar la bienvenida a todos los que el Señor vaya agregando, nosotros recibirlo con los brazos abiertos, dando la bienvenida, obviamente en amor, con gozo, con alegría, cobijando, sosteniendo, animando a cada persona que vaya llegando, así como lo hicieron con nosotros. Así como cuando a mí me recibieron cuando yo era pequeñito, recibía uno el cariño, el cuidado de los hermanos, así también debemos de hacerlo nosotros. Entonces, avanzando al versículo 2 y 3 dice así, y mira el problema que había aquí en la iglesia romana, porque uno cree que se ha a comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Yo cuando leía el versículo, uno me dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con Dios, con la espiritualidad, con el crecimiento? Harto tiene que ver, harto tiene que ver. Porque unos creen que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, aquí hay dos hermanos, o dos miembros de esta iglesia. Uno, el que define como débil, el que come legumbres, el que no come carne. ¿Qué está haciendo él? Está juzgando al que no come. Y el que, perdón, el que come. Y el que come legumbres, va a ver carne, todo tipo de cosas, menosprecia al que no. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Comer. Comer legumbres o comer de todo. Veamos la importancia de el trasfondo, en el fondo, de a qué se refiere. En Corintios, a los hermanos de la iglesia de Corintios sucedió algo similar, pero fue por el comer la carne sacrificada a los ídolos. En Hechos 15, en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, cuando se estaba formando, ocurrió algo similar. Allí los gentiles, los que se convertían, los que no eran judíos, con su libertad, en la libertad que nos da el Señor a todos, estaban ofendiendo a los judíos con sus actitudes. Y fue necesario entonces hacer un concilio, el primer concilio de Jerusalén. Mire, para resolver esta situación. Y se determinó, se tomó dentro de toda la... habló Pedro, habló Santiago, el hermano de Jesús y otras autoridades, y llegaron a la conclusión de que no era necesario que los gentiles cumplieran la ley mosaica, porque los judíos querían eh, que se circuncidaran, cumplieran la ley y todo eso, que era importante para el judío. Pero ahí entendieron que no era necesario, no le impusieron esa obligación, pero sí les pidieron que se abstuvieran de comer sangre y carne de animales estrangulados, entre otras cosas. Eso le pidieron. Y lo cumplieron, se sometieron a eso y se abstuvieron de comer ese tipo de carne por amor a sus hermanos judíos.
Esta es una situación que se repite. Y si se repetía en la antigüedad, hermano, hoy en día, créame que se sigue repitiendo, quizás no por lo mismo, por comer, aunque yo creo que también hoy día se repite lo mismo, pero también pasa por otras cosas que son más bien cosas de opinión, temas secundarios, a los cuales nosotros debemos de estar atentos para no cometer estos mismos errores. El hermano débil de Romanos 14 tiene tres características. Hablemos del hermano de Romanos 14, de nuestro hermano débil que está dando sus primeros pasos siguiendo a Cristo. Primero, es que no come carne. Versículos 2 y 21 lo podemos ver ahí. Considera ciertos días superiores a otros. Está más adelante en el versículo 5 al 6. Hace diferencia entre los días, entre uno y el otro, haciendo alusión a que guardaban el sábado. Y tercero, no toma alcohol. El versículo 21 habla de que él no bebe. Hoy en día podrían ser otras las características del hermano débil, pero siguen siendo válidas todas las consideraciones que nosotros vamos a ver aquí en el capítulo 14 de Romanos. Primero, lo primero es que nos aconseja Pablo es que no debemos de enjuiciar y condenar al hermano por asuntos de poco valor o importancia, como lo era, que como o no como. No estamos llamados a enjuiciar. Eh, no me acuerdo cuál era la palabra, más adelante creo que la menciono, la palabra en el original, y tiene la connotación de enjuiciar al culpable. O sea, cuando uno emite un juicio ya está considerando que es culpable. Entonces, a eso es lo que Pablo nos exhorta a evitar, a enjuiciar, a juzgar condenando a nuestro hermano por cosas de poco valor o muy poca importancia. Segundo, el no hacer juicios que impliquen separación o aislamiento de estos entre sí, entre nosotros, que se formen grupos, unos que creen que sí, otros creen que no, los que opinan A, los que opinan B. No estamos llamados a hacer ese tipo de juicio y enjuiciar como si fuesen culpables de un crimen tan solo por tener una diferente opinión, ya sea el que lleva más años en la iglesia o el que viene recién llegando, eh, la forma en que sea, no estamos llamados a enjuiciar. Hay algunos ciertos temas que sí debemos de abordar, pero siempre con prudencia y en el amor. Tercero, ¿por qué razón? Porque Dios lo ha aceptado. Dios ha aceptado tanto a un hermano como al otro. Dios ha sido quien le ha dado la bienvenida y nos impulsa a nosotros a hacer lo mismo. Aunque al hermano quizás que está dando sus primeros pasos, no lo alienta en sus errores, pero sí lo ha recibido. ¿Cómo? Pensaba en un ejemplo que yo lo he escuchado varias veces y puede quizás darnos luz al respecto de esta idea. Cuando un niñito pequeño está aprendiendo a dejar sus pañales, está aprendiendo a avisar que quiere pipí y tiene que ir al baño. ¿Qué es lo que hace uno? Uno le saca el paño, le pone un chorcito, por lo general en verano, y uno está atento ahí corriendo con la pelela detrás por si tiene ganas de hacer pipí. Pero muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces el pequeñito se hace pipí y se hace pipí en el living o en la cama, en el colchón, jugando quizás. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo enjuiciamos, lo condenamos? No, lo aceptamos. ¿Por qué es su condición? Porque está aprendiendo. No sabe hacer pipí, le estamos enseñando, entonces es esperable que tenga un accidente y no alcanza a llegar al baño. Nosotros lo aceptamos, pero ¿qué es lo que no hacemos? No lo alentamos a hacer pipí en el living o en el colchón de la cama. No lo hacemos, ¿no es cierto? Pero no por eso no lo maltratamos, ni mucho menos. Lo aceptamos, lo entendemos porque está dando su primer paso. Asimismo, también nos pasa a nosotros en nuestros primeros años de vida espirituales. Vamos a estar sometidos a cometer bastantes errores, muchos errores, quizás una, dos veces vamos a cometer el mismo error, pero es parte de este proceso
de crecimiento, de madurez, al cual nosotros debemos estar conscientes que todos estamos en ese proceso, unos más adelante, otros después, pero todos estamos en lo mismo. Eso es lo que hay que considerar. Y lo que posiblemente este hermano de Romanos 14 viene de un mundo gentil, de un trasfondo de excesos, de inmoralidades, como de paganismo, como era en esa época, y por eso ahora él quiere separarse, no tiene, no quiere tener nada que ver con ciertos aspectos que eran de su vida pasada. No sé, quizás el alcohol y otro aspecto. Entonces, se puede dar el caso que se encuentre con otro hermano que no considera eh, su conciencia, su deseo, su anhelo, y puede que beba enfrente de él. Y esto lo llegue a escandalizar. Es como que, no sé si usted de repente viera al hermano Andrés, me viera en un bar tomando cerveza a la 1 de la mañana, en un lugar lleno de humo, y usted diga, oiga, pero ¿cómo el hermano Andrés está ahí eh, tomando cerveza y se está riendo? No es posible, y yo que me congrego aquí en la iglesia y pensé que aquí iba a recibir buena enseñanza, un buen ejemplo, y lo que está haciendo el hermano, por decir algo así. Alguien se escandaliza en algo que quizás no es pecado. En el hecho en sí de beber, en eso no hay pecado. Otras cosas, otras instancias que el ser humano por aquello llega a pecar, claro que sí. Pero en eso en sí no hay pecado. Entonces, cuando nosotros eh, no nos preocupamos de la conciencia del otro, eh, podemos ser piedra de tropiezo para que en muchas iglesias así eh, se establece como medida que pastores no beban en público y otras circunstancias por esto, por amor a estas personas que quizás se pudieran llegar a eh, impresionar y les pueda afectar el camino. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Es que nos abstengamos. Tú abstén. No dañes la conciencia del otro. Eso es lo que tenemos que considerar. Y aquí un paréntesis que quería mencionar sobre el legalismo y la correcta abstención. La diferencia entre el legalismo, esto que es normas, 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 cumplir, 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 y la abstención, la sana abstención, es la motivación. La motivación es lo que hace la diferencia. El legalismo es cuando las cosas se hacen o no se hacen por temor a la condenación, por culpa, por remordimiento, por temor, por vergüenza, cualquier otra razón que no sea el amor. Todo eso vendría a ser legalismo. Y una sana abstención, cuando uno se abstiene de no beber, de no fumar, no sé, de no ir a fiesta, cualquier de ese tipo de cosas, cuando esas se hacen por amor al otro, eh, es una sana abstención. Eh, eh, es motivada por el amor al otro. Versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo? Y nos parte haciendo una pregunta. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Eso es lo que estaba sucediendo. Había muchas que se estaban juzgando, criticando, condenando. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué podemos considerar este versículo? Hermano, que nosotros no somos dueños, no somos amos, no nos podemos enseñorear de nuestros otros hermanos para enjuiciar y condenar al otro. Existen estas áreas grises donde no hay una completa claridad y no estamos llamados a enjuiciar y condenarlos como si fuesen culpables de un crimen en estos asuntos menores, asuntos que son de opinión, de pareceres, eh, porque hay muchas de estas áreas que son áreas que van cambiando a lo largo de la vida del creyente. Son áreas que se van modificando de acuerdo a su crecimiento y a su madurez, a ese proceso en el cual estamos todos de santificación. Hay hartas áreas que el Señor va moldeando, en que va tratando con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestros temores, con nuestra autoestima,
en las cuales nos van haciendo cambiar a medida que avanzamos en este camino. Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros? A no enjuiciar, hermano, a no enjuiciar sobre asuntos de opinión. Lo otro es que todos, como les decía, todos estamos creciendo. Y lo que decía el texto dice que para su propio Señor se mantiene o cae. Hermano, usted ni se imagina todas las veces que yo he caído espiritualmente, todas las veces que yo he fallado. Algunas me he mantenido, otras me he caído. Quizás mucho más que usted. Pero porque el Señor es poderoso, es que me ha sostenido. Si yo hoy día estoy aquí, es porque el Señor ha sido fiel y Él me ha sostenido. Asimismo, es el que me sostiene a mí, el que lo sostiene a usted y el que sostiene al otro. Es el mismo Señor. Para Él nosotros nos mantenemos o nos caemos, pero estaremos firmes porque poderoso es el Señor, quien a todos nosotros nos sostiene. Entonces, en este proceso de madurar, es que nosotros todos estamos, así como dice su palabra, el que comenzó la obra la perfeccionará. A eso se refiere, es un proceso de perfeccionamiento en que vamos creciendo, vamos mejorando y el Señor nos va moldeando. Pablo plantó, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Ese es nuestro Señor. Todos estamos en este proceso. Entonces, hermanos, no nos apresuremos a emitir juicio, a condenar al otro. Tercera consideración. En otras palabras, todo siendo cambiado poquito a poco. Es Dios quien está trabajando con diferentes personas, diferentes caracteres, con diferentes niveles de santidad, con diferentes niveles de madurez, con propósitos diferentes, con llamados diferentes. Pero, hermano, es el mismo Dios, el mismo Señor que está trabajando con todos nosotros. Eso es lo que también debemos de considerar, lo que Pablo nos dice aquí. Mire lo que dice acá en el versículo del 5 al 9. Uno hace, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Subraye eso ahí si está con su Biblia. Plenamente convencido en su propia mente, en su conciencia. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también exactamente igual. El versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nos toca estar vivos. Del Señor somos porque fuimos comprados. Y si morimos, seguimos siendo del Señor, porque suyos somos. Entonces, sea que estemos vivos, no importa, lo importante es que somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este es el siguiente problema de nuestro hermano aquí de Romano, que considera un día más importante que otro. Ellos guardaban el sábado, ¿se acuerdan? Que ellos respetaban mucho y guardaban el sábado. Entonces, por un lado estaba el judío débil, que permanecía apegado al día de reposo en cuanto a la adoración, al descanso, a todo lo de la ley, que por cientos de años estuvieron escuchando de sus padres, de su abuelo, de su bisabuelo y así de generación tras generación. Entonces le era muy difícil recibir esta libertad, este yugo fácil, esta carga ligera que traía Jesucristo, le era muy difícil para ellos asimilarlo. Entonces estaban un poco presos de esto. Y por otro lado también estaba el gentil débil que quería despegarse de todos sus rituales anteriores, de su paganismo, y por eso ahora él entendía en esta libertad de que todos los días eran iguales delante del Señor, todos los días eran del Señor. Mire lo que nos dice Colosenses 2. Otra carta de Pablo, pero ahora destinada a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Qué nos aporta esta carta ahora para
darle luz un poco más a este mismo tema. Mire lo que dice, escuche lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Lo mismo está pasando con otra iglesia, la iglesia de Colosenses. Que nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a los días de fiesta, luna nueva, días de reposo, a lo que es la ley. En cuanto a eso, que nadie lo juzgue. El 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, la ley era la sombra. ¿La sombra de quién? ¿Qué cuerpo generaba esa sombra? ¿Esa silueta? La de Cristo. Entonces, por eso nosotros decimos que Cristo es el cumplimiento de la ley. Solo Él, solo Cristo pudo cumplir la ley perfectamente, para que solo por Cristo, que cumplió perfectamente la ley, nosotros ahora, nosotros, sin cumplirla, pero por la fe en Él, que sí la cumplió perfectamente, nosotros seamos redimidos, justificados y perdonados. Por eso nosotros no cumplimos la ley para salvación. Nosotros cumplimos la ley porque es la ley del Señor, es la ley de Cristo vino a cumplir la ley, no la vino a abolir. La ley representa el carácter moral de Dios, la ley es buena, pero sabemos que es posible cumplirla perfectamente a cabalidad. Entonces nosotros depositamos nuestra fe en Cristo ahora para por los méritos de Él, por su vida perfecta, el cumplimiento de la ley perfecta, nosotros podamos ahora alcanzar esta salvación y vida eterna. Ser redimidos, justificados y perdonados. Es por esto. Por eso no estamos llamados a juzgar ahora a nadie, porque ni nosotros la podemos cumplir. Por eso ya no se guarda la ley para salvación, aunque por amor a mi hermano, sí pudiéramos observar y cuidar ciertos aspectos de la ley que para él son más sensibles. Lo podemos hacer, pero ahora por amor a mi hermano, sabiendo que no por eso vamos a alcanzar esa salvación, porque ya la alcanzamos por la fe en Jesucristo. Algo similar ocurría con los hermanos de Gálatas, miren, otra iglesia, pero aquí era más grave, porque aquí ellos estaban realmente considerando volver a tener obras para alcanzar la salvación. Es gracioso como Pablo siempre en su tono irónico le habla a los hermanos. Mire cómo les dice, más ahora, más ahora les dice, conociendo a Dios. Y yo creo que escribió eso y dijo, como no tenía corrector, yo creo que no, se arrepintió de haber dicho eso y dijo, o más bien, siendo conocidos por Dios. No como que ellos lo conocían, sino era que Dios los conocía porque parece que, porque si conocieran a Dios no estarían pensando en volver atrás y hacerse esclavos. Eso es como lo que Pablo les quiere decir. Y le hace esta pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Volviendo a la ley, haciendo alusión a eso. Y mire cómo les dice, ustedes guardan los días, guardan los meses, los tiempos, los años, ustedes lo guardan todo. A ese extremo de legalismo eran cuadrados, no, sin olvidar nada y poniéndole más. Ustedes guardan los días, ustedes guardan los meses, ustedes guardan los tiempos, los años y así. Entonces, no actuemos de esta manera. Eso es lo que Pablo quiere decir y era algo que sucedía frecuentemente en la iglesia de aquel entonces y hoy en día debemos estar atentos que eso no suceda. Estas tres situaciones de Romanos, la de Colosenses y la de los Gálatas, en su esmero de guardar la ley, no tiene nada que ver con la salvación. Tratando de guardar la ley, no iban a alcanzar la salvación, ni siquiera la santificación. Estas tres situaciones, ¿a qué apuntan? Apuntan más bien, hermanos, a que cada uno de nosotros seamos capaces de ser sensibles a la conciencia de mi hermano menor, podríamos decir. La motivación es importante y como leíamos en el versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Lo que hago, lo hago para el Señor. Esa debe ser mi motivación.
Eso debe ser mi motor, mi amor por el Señor. ¿Y cómo se demuestra ese amor? También por el amor hacia mi hermano. Las cosas que hacemos para el Señor, las hacemos por amor, ya que fuimos comprados y rescatados por precio de sangre, un alto precio. ¿Y de qué manera nosotros expresamos ese amor hacia quien nos rescató, nos compró y pagó un precio? ¿De qué manera lo expresamos? Amando al hermano. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Entonces, podemos ver de palabras del apóstol Juan que el amor al hermano es fundamental y es el motor, como decíamos, para hacer todas estas cosas. Si amamos al Señor, amamos también a nuestro hermano. Entonces, no debemos de juzgar. Entonces, por eso aquí en el versículo 12 les dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuál es el énfasis en estos tres versículos, 10, 11 y 12? El énfasis está en que Dios es el juez y no nosotros. El juzgar, el condenar, no es algo para nosotros, porque nosotros, lo más probable es que como seres falibles, podríamos llegar a emitir un mal juicio, pero Dios no. Dios es el único juez justo. Entonces, Pablo, respecto al tema de juzgar, nos aclara dos cosas en el ejemplo de 1 Corintios 4, del 4 al 5. Primero, es que Pablo considera que no somos infalibles. ¿Quién es infalible? Solo Dios. Él es infalible. Nosotros somos seres caídos, falibles. En el versículo 4. Y el Señor juzgará todas las cosas a su tiempo, dice el versículo 5. Mire, leamos 1 Corintios 4, del 4 al 5. Dice así, porque aunque de nada tengo mala conciencia, mire la enseñanza bonita que podemos extraer de este versículo. Pablo se examina a sí mismo, examina su conciencia, se analiza, y él no encuentra nada malo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, él se analiza y no tengo remordimiento, no siento culpa por nada. Mire lo que Pablo está queriendo decir. No por eso soy justificado. Muchas veces nosotros decimos, no, yo hoy día, a ver, hoy día, no, hoy día no pequé. No, hoy día no hice nada malo, no dije ninguna mentira. Y nos justificamos. Y estamos tranquilos, no tenemos cargo de conciencia. Pero ¿qué nos enseña Pablo? Que no por eso, no por no sentir culpa, nosotros no somos, soy justificado. No por eso soy justificado. ¿Por qué? Porque el que me juzga, dice Pablo, es el Señor. El Señor es el que juzga. Así que, así que, se conector, no juzguéis nada antes de tiempo. Hermano, no juzguemos, no condenemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de nuestro corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es el Señor el que tiene ese poder de traer todo a la luz, todo lo oculto, las motivaciones, las intenciones de nuestro corazón. El Señor llegará el día en que las va a revelar. Antes de eso, no nos equivoquemos, no erremos, hermano, jugando a los demás. Es lo que nos aconseja Pablo. Entonces, resumiendo, ¿por qué, hermano, no debemos de juzgar a nuestro hermano débil, ni tampoco al fuerte? Es porque Dios lo ha aceptado. Dios le dio la bienvenida.
tanto a uno como al otro en el versículo 3 no ha aceptado. Segundo, nosotros no somos el amo, no somos el señor del otro. Tanto él como yo tenemos el mismo señor. Así que nosotros no debemos de juzgar. Y si tu intención es agradar al Señor, no juzgues, porque eso no le agrada al Señor, eso es algo que Él va a hacer. Será Dios quien nos juzgará a todos, decía el versículo, los versículos que leímos recién, del día al 12. Entonces, hermano, la motivación que nos gobierna a la hora de hacer o no hacer las cosas debe ser siempre mi amor por el hermano y no mi propia libertad en Cristo. Debemos entonces ser capaces de vivir nuestra fe con amor y paciencia hacia los demás, respetando y fomentando su crecimiento. A eso es lo que estamos llamados. Y hermano, y puse ahí entre paréntesis, cuando un hermano nos dice, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Eso no es juzgar. Crino, ahí está la palabra que quería recordar de antes. La palabra cuando habla de juzgar en el original es crino y tiene esa connotación de condenar al culpable, ya darlo por culpable. Entonces, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, cuando dice, ¿sabe, hermano, que yo no creo no creo lo mismo por esto, por esto, por esto? Cuando alguien ya se pone, no está de acuerdo con nosotros, no quiere decir eso que nos esté juzgando. También eh, debemos de aprender a recibir una sugerencia, una crítica, que en esas cosas no seamos tan sensibles que nos lleven también a dañar, a separarnos, a alejarnos, a distanciarnos de nuestro hermano. Debemos ser capaces de, como dice aquí, de vivir nuestra fe con amor y paciencia hacia los demás, respetando y fomentando el crecimiento del otro. A eso nos lleva el no juzgar a nuestro hermano, entre el versículo 1 y 12. En esta otra, en los versículos siguientes, aquí pasamos desde el tema de no juzgar y condenar a nuestro hermano por opiniones, recuerde, por opiniones, a las consecuencias que trae ser de tropiezo para mi hermano y destruir lo que Dios está haciendo, porque destruimos, cuando juzgamos a nuestro hermano, nosotros nos destruimos lo que Dios comenzó a hacer. Mire lo que dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, lo vuelve a destacar, lo vuelve a subrayar Pablo, lo vuelve a repetir. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Debemos ser intencionales, enfocarnos, ponerle punch a esta decisión. Decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. ¿Qué consideramos? No debemos de juzgar ni al débil ni al fuerte. No nos juzguemos los unos a nosotros. Debemos decidir restringir nuestra libertad si mi acción, mi obrar tiene el potencial de hacer tropezar o herir a mi hermano, a tu hermano. ¿Y de qué manera podemos herir, podemos hacerlo tropezar a nuestro hermano? Podemos destruir su fe, destruir su gozo, destruir su paz y pecar contra Dios. Cuando nosotros no somos sensibles a la conciencia de nuestro hermano, a su madurez, a su espiritualidad. Mire lo que dice Primera de Corintios 8:13. Bueno, no lo voy a buscar, pero allí se daba esta situación de comer o no comer carne. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Si yo como, eso genera una ocasión para que mi hermano caiga, yo no como nunca más carne. Yo no como nunca más carne. Ese era el amor que sentía Pablo por los hermanos, por, por, porque otros pudieran acercarse a Cristo y presentarle este evangelio. El placer que le daba comerse un filetito no era mayor que el amor por su hermano. Jamás iba a renunciar eh, a ganar un hermano por tener un placer temporal que nos pudiera ofrecer aquí el mundo. Versículo 14 dice, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús,
que nada es inmundo en sí mismo. Mire, aquí hay otra enseñanza muy importante. Nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmoral o inmundo en sí mismo. Y cuando nosotros consideramos esto, si usted es su pensar, esto genera libertad en uno. Me genera porque puedo hacer muchas cosas. Quizá antiguamente yo consideraba que, por dar un ejemplo, consideraba que beber era pecado. Pero ahora que tengo un conocimiento más amplio, considero que beber no es pecado. En ninguna parte de la Biblia dice que no beberás. Entonces, eh, ¿dónde radica el problema? En que hay ciertas eh, cosas que obligan o no, como que empujan, motivan, como dice aquí, al ser humano a pecar. El problema está en el fondo en el ser humano, que hay ciertas cosas que lo llevan más o lo llevan menos y lo pueden inducir a caer en pecado. Entonces, aunque en sí mismo, si nada es inmundo, cada uno hace inmundo lo que en su conciencia, le parece inmundo. ¿Recuerdan que al principio subrayamos eso plenamente convencido en su mente? De esa manera nosotros debemos de actuar. Si nosotros estamos plenamente convencidos de algo, de comer carne, coma carne. Y si estoy plenamente convencido de que no como carne, no coma carne y en las dos cosas agradezca al Señor, en cosas de opinión. Versículo 15 dice, pero si por la causa de la comida, hermano, por si, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, por lo que tú comes, se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermano, eh, contristado en el original tiene el sentido de causar tristeza, pero con dolor. Eso quiere decir contristado, causar tristeza, pero con dolor. Y perder, que no se pierda, eh, aquel por quien Cristo murió. Perder tiene el sentido de destruir, de arruinar. No sé si usted ha escuchado la frase, por esta frase por decir, ayer vi un auto chocado y era pérdida total. Ese pérdida, cuando yo digo fue pérdida total, a eso estoy haciendo referencia, a que se destruyó, ya no tiene arreglo, se arruinó, se perdió. O no sé, o un padre que tiene un hijo desordenado, descarriado, lleno de vicios, y el padre puede llegar a decir, no, lo perdí, no, mi hijo. No quiere decir que no sepa dónde está, quizás puede estar adentro en la pieza durmiendo, pero está haciendo alusión a que ya está, no tiene vuelta atrás, ya está totalmente arruinado, arruinada su vida. En ese sentido, que cuando dice aquí, eh, por, por la comida tuya se pierde aquel que Cristo murió. No es que se perdió en el camino, sino que está destruido. Entonces, hermano, Pablo nos aconseja que no podemos considerar nada, y aquí es nada, como la comida u otra cosa, como algo más importante que el sacrificio que hizo Cristo por mi hermano, como para destruirlo por amor a cualquier otra cosa que me cause un placer temporal, como comer, beber u otra cosa. No hay nada más importante que el sacrificio que hizo Cristo al morir en la cruz por mi hermano y como lo hizo también por mí. Entonces, por causa de la comida, no es una opción que alguien se pierda. Versículos 16 y 17 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Hermano, dos cosas, no destruyamos nuestro testimonio, no destruyas tu testimonio por la conciencia del débil. ¿Por qué? Porque cuando con lo que haces no pecas, pero sí pecas cuando haces lo que para la conciencia del débil es malo. ¿Por qué?
porque te ve y su conciencia. Cuando haces lo correcto, por decir, de nuevo el ejemplo básico de beber vino. Beber vino no es malo, no es malo, en ninguna parte sale que es malo. Pero para mi hermano más pequeñito, si considera que beber es malo, yo lo hago pecado porque lo daño a él, a su conciencia. Por eso es que Pablo en todo este capítulo siempre nos habla de que debemos de actuar por amor a Dios y a el hermano, a mi hermano pequeño, a quien Dios aceptó, a quien Dios también le dio la bienvenida. Como leíamos en Primera de Juan 4:20, ahí leímos que, y dice que amar a Dios, si dices amar a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Lo decía ahí, lo leíamos en Juan 4:20. Y mire quién escribe esas palabras. Es Juan, el apóstol que Jesús le puso por sobrenombre hijos del trueno. ¿Recuerdan? Imagínense el cambio, la transformación en este proceso de santificación, en este proceso de crecimiento, cómo fue cambiando y modificando su vida para que ese mismo Juan que le dijo a Jesús, manda cielo, ordena que mande fuego del cielo para que se consuma todo este pueblo, deseándole la muerte de toda una población, ese Juan, ahora él es capaz de decir que debemos de amar a nuestro hermano si decimos amar a Dios. Es el cambio solo hace el Señor y es parte de este crecimiento de este Señor que trabaja tanto en uno como en el otro. Entonces no debemos de destruir nuestro testimonio haciendo, eh, haciendo esto. Y no debemos tampoco destruir a nuestro hermano, porque lo destruimos, destruimos lo que Dios hace en él cuando actuamos de esta manera, sin considerar su conciencia. Destruimos su fe, la forma en que él vive su fe, su paz, ahora está preocupado, angustiado porque pensaba que quizá tenía una idea que ahora eras otra, se dio cuenta de otra realidad, pierde su gozo, porque cuando él pierde la confianza en ti, producto de que has perdido tu testimonio, este más puede ver lo que Dios también está obrando en ti. Y esto, hermano, como les decía, esto es serio, porque el hermano no puede ver lo que sí Dios está obrando en cada uno de nosotros, tanto en él se destruye y también como en el otro hermano. Son cosas en las cuales nosotros debemos de considerar. Pero mira, 1 Corintios 8:9, otro ejemplo del apóstol Pablo dice, pero mirad, que esta libertad, tu libertad en Cristo, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Todos los pecados son contra Cristo. Entonces, es serio, es serio. Debemos de considerarlo. Y Primera de Corintios 9:12, en la versión NBLA, dice, mire al punto del amor de Pablo por sus hermanos débiles. Dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo. Al judío se hizo judío, al gentil se hizo como gentil, al sin ley se hizo como sin ley, todo. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Pero yo tomé este puro versículo. Es muy bonito lo que Pablo hace para ganar a otros. Y dice, me he hecho de todo para que por todos los medios salve a alguno. Pablo no escatima sus esfuerzos, hacerse débil, hacerse el fuerte, hacerse el judío, el gentil, todo para alcanzar a alguno. La Reina Valera dice, de todos los modos posibles, él se hizo para alcanzar y llevar el Evangelio a aquellos
que lo necesitan, aquellos que deben de escuchar, a todos. Entonces, ese es el amor de Pablo, eso es lo que nosotros debemos ser capaces de renunciar, de abstenernos por amor al otro. Versículos 18 y 19 dice, del, de Romanos 14, dice, en esto, porque el que en esto sirve a Cristo, el que es obediente a esta instrucción, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, debemos ser capaces de abstenernos por amor al hermano y vivir la fe sin legalismos, considerando que esta manera de vivir es la que agrada a Dios. Esto es lo que significa presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto es. Y esto que aprueba a Dios, esto de que Cristo se agrada, el Señor se agrada, también es aprobado por todas las personas. No hay nadie que se queje porque lo tratan bien, no hay nadie que se queje porque lo tratan con respeto, no hay nadie que se queje porque son buenos con ellos. Eso le, le agrada a Dios y también es aprobado por todos. Entonces, de esta manera, hermano, no destruimos, sino más bien contribuimos a la paz y a la edificación mutua. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos. No podemos vivir la vida del cristianismo solos, porque somos parte de un cuerpo. Si usted se corta la mano y la deja en la mesa, murió. La única forma en que esa extremidad sigue con vida es porque está pegada al cuerpo, así en la cabeza, los pies, todo. Nos necesitamos los unos a los otros. Eh, Versículo 20-21, ya vamos terminando, hermano. No destruyas la obra de Dios, entonces no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, lo que decía antes, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, dice Pablo. Entonces, podríamos resumir que, hermanos, no debemos de destruir la obra de Dios, no debemos destruir lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, ni en mí ni en el otro. Si algo es malo para ti lo es. Si no actuamos por fe, es pecado. Así que si no estamos plenamente convencidos en nuestra mente, mejor no lo hagamos. Si algo es malo para ti lo es y no lo hagas, porque pecas. Si algo es malo para tu hermano, si algo es malo para tu hermano, malo es para ti hacerlo tropezar o herir. Eso es lo que conversábamos anteriormente. Malo es para ti hacerlo tropezar o herirlo a él. Entonces, Pablo ya no está hablando aquí ahora de comida o de bebida, sino de cualquier cosa que hiera, ofenda o debilite a mi hermano. Debemos de cuidar. Y esto, los últimos versículos dicen así. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado o feliz, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si lo si leemos Primera de Pedro capítulo 2:16 y lo complementamos, mire lo que dice aquí en Primera de Pedro. Dice que debemos como libres, debemos vivir esta libertad. Entonces, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios. Siempre, el énfasis siempre está en el amor a Dios. ¿Y cómo se demuestra el amor a Dios? Amando a mi hermano. Este es un comentario de Hugh, eh, de Romanos capítulo 14, de los versículos 22 a 23. Es un comentario y lo quería compartir con ustedes. Pablo, lo que está diciendo Pablo
es que lo que tú crees con relación a las cosas neutrales o no tan importantes, esas cosas son entre tú y Dios. Manténlo así. Déjalo así. Son entre tú y Dios esas cosas que son neutrales, que no son muy importantes, que son secundarias, que no son primordiales. Manténlo entre tú y Dios. Manténlo así. Aún más, tú eres una persona bendecida si en el ejercicio de tu libertad tú no te condenas a ti mismo al dañar a otros. Tú eres bendecido si ejerces tu libertad sin dudar. Tú eres bendecido si nadie está siendo escandalizado y llevado a pecar por ti. Y tú eres bendecido porque tú sientes el placer o el gozo de Dios en lo que haces. Qué más claro podemos decir de los versículos? Entonces, ya resumiendo, terminando, finalizando, la aplicación y la conclusión de este capítulo 14 de Romanos. Tres cositas a grosso modo comprimiendo lo harto. Dice, primero, no juzguemos condenando a nadie, ni al fuerte, ni al débil, por diferencias de opinión, por temas secundarios. No lo hagamos. Segundo, es Dios el que juzgará y traerá todo a la luz. Nosotros somos seres falibles y solo conocemos en parte. Así que evitemos juzgar porque Dios es el que juzga. Y tercero, sacrificarse en beneficio de la paz y la edificación mutua. Por la edificación de mi hermano, yo debo ser capaz de abstenerme de ciertas cosas y sacrificarme por ello. Entonces, hermano, concluyendo, Pablo aquí nos invita en este capítulo a vivir en amor y respeto mutuo dentro de la iglesia. Por esto, en temas no esenciales, nos ordena, porque recuerdan que era un verbo imperativo, nos ordenan a priorizar la paz y el crecimiento mutuo, evitando las divisiones, con la única meta de agradar a Dios y ayudar a los hermanos a caminar con Cristo. En este caminar que todos vamos, estamos llamados a caminar juntos y ayudarnos, a sostenernos, a animar. Así que, hermanos, eh, este es el capítulo 14. ¿Sabe? El tema no termina aquí, continúa en el capítulo 15. Así que, hermanos, no se pierda el estudio del próximo miércoles, porque sigue, y aquí pone, en el capítulo 15 va a poner desafíos aún mayores. Si usted leyó, si ya llegó al estudio con el capítulo 14 leído, aproveche el impulso y lea un poquito el capítulo 15 y se va a dar cuenta de que esto no queda aquí, que el Señor, por medio de su palabra, por medio de Pablo, nos motiva, nos anima a más todavía. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra haya sido de bendición, como lo fue para mi vida, y juntos podamos seguir avanzando. Eso, pastor, que el Señor le bendiga.